El temido Jarl reclamó a la cristiana desamparada, y un misterioso voto pagano la esperaba. El frío era un lobo con dientes de escarcha, mordiendo hasta el tuétano. La aldea, un túmulo de nieve y desesperación, anclado en un fiordo agonizante. No había peces en la mar, ni carne en las trampas, solo rostros demacrados y el silencio hambriento que gritaba más fuerte que cualquier lamento. Entonces, rompiendo la quietud mortal, llegó Thorgest, el lobo negro, no aullando con furia, sino arrastrando su propio peso, el peso de un clan al borde del abismo. Su figura, normalmente una montaña de acero y resolución, parecía encorvada bajo el cielo gris, y tras él, una sombra, algo impío, algo cristiano. Los ojos del clan, vacíos de esperanza, se clavaron en la figura pálida y aterrada que el Jarl traía consigo. Una mujer, envuelto en pieles vastas, un cuerpo delicado, noble, y con una cruz de madera sobre el pecho raído. El aire se cargó con una tensión más densa que la niebla helada. Murmullos, cuchillos. ¿Una cristiana? Aquí, el Jarl, el lobo negro, el pragmático hasta la médula que quemaba runas de buena suerte con escepticismo, traía ahora a una de ellos. La locura de la hambruna finalmente había quebrado a su líder. La traía de las ruinas humeantes de su propio hogar, arrancada de la muerte segura, solo ¿para qué? Los chamanes balbuceaban sobre profecías rúnicas, giros extraños del destino, tonterías. Pero la desesperación, esa era la runa que todos entendían ahora. La mujer, Lady Isolde, temblaba, no solo por el frío cortante que se filtraba en sus huesos, sino por los ojos hostiles que la desnudaban. Ojos que veían en ella no una víctima, sino quizás la causa, o la última, impía esperanza. ¿Un sacrificio? El pensamiento ardía en su mente. Los paganos, sus ritos oscuros. Se aferró a la cruz, su única ancla en este mar de furor pagano y hielo eterno. Sentía las miradas, el juicio colectivo. El acero se vislumbraba bajo las túnicas. La urgencia en el aire era palpable, como el olor a sangre que aún no se derramaba, pero que todos olfateaban. Cada paso que daba sobre la nieve crujiente la acercaba a un destino desconocido, un vórtice de miedo y fe inquebrantable. El contraste de su fragilidad con la brutalidad del entorno era una puñalada visual. Esto no era rescate. Esto era otra jaula, o tal vez el altar. Antes de continuar con esta historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muitos inscritos ten relatado que YouTube removió as suas inscrições sin aviso. Dase uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca nenhum contenido exclusivo que ven por aí. Y ya que você está ahí, deja aquele like poderoso que me ayuda muito con el algoritmo. Y me conta nos comentarios de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte de esta comunidade. Sua participación faz toda diferença. Vamos interagir. Thorgest no miró a su gente. Su mandíbula estaba apretada, los nudillos blancos bajo los guantes de cuero. Sabía lo que pensaban. Lo sentía. El lobo negro deshonrando a los dioses antiguos, confiando en la magia barata de los monjes o peor aún, en la locura. Pero las runas talladas en el hueso de ballena no mentían. La hambruna no cesaría sin un sacrificio, pero no uno de sangre, algo más, algo que solo ella, la cristiana, podía ofrecer. Un voto, un pacto, un voto pagano. Ella era la llave, según la profecía,
para desatar las aguas y la caza de nuevo. Ridículo, pero el hambre no entendía de escepticismo, entendía de muerte. La condujo a través del estrecho camino, entre chozas oscuras de turba y madera. El hedor a humo rancio y desesperación colgaba pesado. Las caras que salían a observar eran sombras en la penumbra, iluminadas solo por el pálido reflejo de la nieve. Ojos hundidos, desconfiados, hambrientos de algo más que comida, hambrientos de una explicación, hambrientos de que el lobo negro fuera el líder que conocían, no este hombre que traía la herejía a su puerta. Isolde podía sentir la malevolencia silenciosa, los dientes apretados. Escuchó los murmullos: cristiana, mal augurio, sacrificio. Pero su fe era un escudo de acero forjado en el fuego de la adversidad. No la sacrificarían. Dios no permitiría que su sierva cayera en manos de los paganos. Aunque el frío en su estómago le decía otra cosa. Llegaron a la casa comunal, el corazón oscuro del asentamiento. La gran puerta de madera se abrió chirriando, revelando un interior sofocante. El calor del hogar central luchaba contra el frío que se colaba por cada rendija, pero no disipaba el aire cargado de tensión y miradas acusadoras. Decenas de figuras, envueltas en pieles, se giraron al sentir su entrada. El silencio que cayó fue absoluto, roto solo por el crepitar del fuego y el viento afuera. Los ojos de Isolde, acostumbrados a la luz exterior, tardaron en adaptarse a la penumbra. Vio rostros rudos, barbas enmarañadas, armas al alcance de la mano, símbolos extraños tallados en las vigas. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. Torghast la soltó suavemente, un acto casi reverente que desconcertó a sus guerreros. «Llévenla dentro», gruñó Torghast, su voz un trueno bajo. Señaló hacia el interior más profundo de la sala, hacia una puerta cerrada. Dos guerreros fornidos se acercaron, sus movimientos reacios. Caminó entre la multitud silenciosa, cada paso un eco en el tenso silencio. Las miradas la seguían como jabalinas. Escuchó los murmullos de nuevo, más audibles ahora. Disidencia, miedo, ira. El Jarl se ha vuelto loco. Ella trae la desgracia. Esto es un insulto a Odín. Fue guiada hacia la puerta oscura. El destino incierto, esperando al otro lado. ¿Qué oscuro voto pagano la esperaba en la penumbra? ¿Cómo su presencia, su fe inquebrantable, desataría la tempestad dentro y fuera del clan? El aire vibraba con la amenaza implícita. La puerta crujió al abrirse, un gemido de madera vieja que se sintió como el lamento de la casa misma. No había luz al otro lado, solo una negrura densa y un aire estancado, pesado con el polvo de siglos. Los dos guerreros que la guiaban se detuvieron en el umbral, reacios, sus ojos moviéndose nerviosamente en la penumbra. Isolde sintió el impulso de retroceder, de aferrarse a la luz tenue del lugar central. Pero una fuerza invisible, quizás el destino mismo, la empujaba hacia adelante. Respiró hondo, el frío helando sus pulmones a pesar del calor sofocante de la casa comunal, y dio un paso hacia lo desconocido. La habitación era pequeña, un sancta sanctorum olvidado, separado del resto del mundo. Apenas se vislumbraban contornos, muros desnudos algo cubierto en el centro. El hedor no era humo rancio, sino a tierra seca, a piedra antigua y a un frío que parecía emanar del propio suelo. La llevaron al centro, donde un pedestal bajo sostenía lo que parecía ser una roca tallada, cubierta parcialmente por un paño raído. Los guerreros la instaron con gestos a acercarse, sus rostros sombras de aprensión.
Isolde se arrodilló con dificultad en la tierra fría. Sus ojos comenzaron a... Un nombre que resonó en su mente, conectándola a un linaje del que se enorgullecía, ahora expuesto en este antro pagano como... ¿Como qué? Lord Aegon. El nombre de su tatarabuelo. Un murmullo se extendió por la casa comunal afuera, penetrando las paredes. Los guerreros se tensaron. Torges gruñó algo ininteligible desde el umbral, pero Isolde ya no escuchaba. Sus ojos estaban fijos en el nombre, en el cuervo de 3 ojos, en la energía latente que emanaba de la piedra. Las runas a su alrededor parecieron vibrar. Sintió un tirón en el pecho, una conexión forzada con la antigüedad, con la oscuridad ligada a ese nombre. No un voto, sino un pacto. El pacto que Lord Aegon, con su supuesta sabiduría, había hecho con las fuerzas primordiales de esta tierra ¿para qué? De repente, el suelo tembló. No un temblor de tierra, sino un latido, profundo y ominoso. La luz del hogar en la casa comunal parpadeó salvajemente. Un viento gélido, imposiblemente frío, silbó a través de las rendijas, no desde afuera, sino desde dentro de la habitación. El aire se llenó con el crujido de hielo formándose en la piedra, en las paredes. Fuera, en el fiordo, se escuchó un sonido aterrador, el rugido del mar. No el sonido de las olas, sino un grito de agua, un lamento congelado. Los guerreros gritaron, retrocediendo instintivamente. La roca tallada se cubrió de escarcha en segundos, las runas brillando con una luz azul espectral. Isolde sintió como si miles de agujas de hielo se clavaran en su piel. La fe en su corazón se enfrentó a un horror ancestral que escapaba a cualquier comprensión cristiana. El nombre de su ancestro, Lord Aegon, grabado en esta piedra pagana, bajo el cuervo de 3 ojos. Su presencia aquí no era un sacrificio para invocar ayuda. Era la llave que abría la ser. La estirpe del traidor. El murmullo se convirtió en un clamor furioso, en el sonido de armas desenvainadas. El rostro de Torges en el umbral, iluminado por la luz agonizante del hogar, no mostraba furia, sino una comprensión helada, un terror petrificado. Lo había entendido. La profecía rúnica no hablaba de la fe de la cristiana liberándolos, sino de la sangre de quien hizo el pacto oscuro, regresando al lugar del juramento. El voto pagano no era algo que Isolde debía hacer. Era el antiguo juramento de su ancestro que acababa de ser activado por su linaje, por su presencia aquí, y las consecuencias se desataban ahora, no afuera en el mundo, sino sobre el propio clan. El frío se hizo insoportable, la tormenta aullaba en el fiordo, pero no era una tormenta de nieve, sino de hielo y desesperación, arrancada de las profundidades de la tierra por la reactivación de una traición ancestral. El latido bajo el suelo se aceleró, un tamborileo sordo y aterrador. El frío ya no era solo externo, se sentía dentro, un vacío devorando el calor de su fe. Los gritos desde la casa comunal se intensificaron, voces individuales perdiéndose en un coro de rabia. La estirpe del traidor. Destrúyanla. Las puertas se sacudieron, el sonido de hombros golpeando la madera vieja. Los 2 guerreros en el umbral, pálidos como la nieve, no intentaron detener el aluvión. Su miedo era un muro más sólido que la puerta. Miraban a Isolde, no como la portadora de desgracia, sino como la fuente misma. Thorgest seguía en el umbral, su figura rígida, el rostro un mascarón de hielo y horror. Sus ojos se encontraron con los de Isolde por un instante, y ella vio en ellos no solo la terrible comprensión, sino una punzada de dolor tan crudo que le heló la sangre más que el frío. Un dolor personal. Qué oscuro nexo unía a su ancestro Lord Aegon con un idioma antiguo,
pero que resonó con perfecta claridad. El precio siempre la sangre. Aegon pagó con la tierra y con el linaje que se atrevió a desafiarlo. El susurro se hizo más fuerte, proyectando imágenes en la penumbra, visiones arrancadas del tiempo. No runas, sino sombras danzando. Un hombre orgulloso, Lord Aegon, sellando un trato en una noche sin estrellas. Una mano enguantada, no de hombre, sino de escarcha, extendiéndose. Y luego, una figura cayendo, una hoja pagana brillando bajo la luna, un grito ahogado en la nieve. La figura era familiar, un guerrero nórdico de cabello oscuro, con un collar de hueso de ballena alrededor del cuello. El collar era idéntico al que usaba Torghast. El susurro final resonó, aterrador en su claridad. La traición de Aegon no fue solo al cielo cristiano. Fue a la hora. Su pacto me dio la tierra, a cambio de la vida del último gran jefe de la línea que protegía este fiordo. Tu bisabuelo, el padre de Torghast. El aliento de Isolde se quebró en su pecho. Lord Aegon, su venerado ancestro. El asesino del padre de Torghast, no un sacrificio general, no un voto para la casa, un pacto para obtener poder, matando al ancestro directo del hombre que la trajo aquí, su linaje, manchado con la sangre de la familia del Lobo Negro. La traición ancestral no era solo al clan o a los dioses, era una herida personal, abierta hace generaciones, ahora sangrando de nuevo con su llegada. El silencio en la habitación, roto solo por el latido de la piedra y el aullido del viento helado que crecía, fue más devastador que el clamor de la casa comunal. Isolde miró la piedra, luego a Torghast en el umbral, su rostro una máscara de furia glacial y shock. Había salvado a la descendiente de quien mató a su padre. Afuera, las puertas cedieron con un crujido brutal. El clan, liderado por rostros retorcidos por el hambre y la revelación implícita, irrumpió. Sus ojos, antes llenos de desconfianza general, ahora ardían con un odio específico. Apuntaban no solo a Isolde, sino a la estirpe que había causado su miseria. El aire se cargó con el olor del acero desenvainado. Torghast seguía inmóvil, atrapado entre su gente enloquecida, la manifestación del pacto ancestral, y la mujer cuya sangre estaba ligada al asesinato de su padre. El Lobo Negro había salvado a la perdición misma, y su guarida se había convertido en una trampa mortal. El mar rugía afuera, un sonido que prometía no peces ni vida, sino la furia helada de un pacto roto que reclamaba su precio. El clamor se estrelló contra la oscuridad del santuario, como una ola de acero, y Torghast rugió, un sonido salvaje arrancado de su garganta, y levantó su propio hacha, poniéndose entre su gente enloquecida y Isolde. La sangre iba a teñir la tierra antigua. Pero antes de que el primer golpe cayera, la piedra tallada en el centro de la sala emitió un pulso violento. No un temblor, sino una convulsión. La luz azul espectral de las runas se intensificó, cegadora por un instante. La escarcha que la cubría no se derritió, sino que se expandió, trepando por los muros, por el suelo, envolviendo la habitación en un velo gélido. El frío ya no era ambiental, era una presencia activa, punzante, con intención. Y entonces de la misma piedra, o quizás del aire helado que la rodeaba, emergió una forma. Al principio, una columna de niebla escarchada, luego contornos vagos, huesudos, definidos por la luz antinatural. El clamor del clan murió en sus gargantas, reemplazado por jadeos y susurros de horror. Los que habían avanzado con las armas alzadas se detuvieron en ese. Un collar de hueso de ballena idéntico al de Torghast. Los ojos de Isolde se abrieron con terror, su fe tambaleándose ante lo que veía.
Los ojos de Thorgest, fijos en la aparición, se llenaron de una agonía tan pura que quemó más que cualquier frío. Era él, no una sombra, no un espectro. Era él, el gran jefe anterior, su padre. Pero algo estaba terriblemente mal. El rostro, aunque inconfundiblemente suyo, estaba distorsionado por el hielo, una mueca permanente de dolor y furia helada. Sus ojos brillaban con la misma luz azul de las runas, vacíos de alma, llenos solo de un hambre ancestral. Sus manos, garras escarchadas, se extendieron desde la piedra a la que parecía estar encadenado, crujiendo con el sonido del hielo rompiéndose. El susurro regresó, no solo en la mente de Isolde, sino resonando en el aire. Un coro gélido, no un precio, un prisión. La sangre del traidor, la llave que rompe el sello. El padre de Thorgest no había sido simplemente asesinado. Había sido el sello que contenía lo que Aegon había invocado con su pacto, atado a la piedra con su vida. Y la llegada de Isolde, de su linaje, al lugar del juramento, no había activado el pacto, sino que había destrozado la prisión forjada con la sangre del padre de Thorgest. La criatura que emergía no era un espíritu vengativo, sino la entidad misma, revestida grotescamente en la forma del hombre que la había contenido, la forma del padre de Thorgest, ahora un arma helada contra su propio clan. El horror petrificó al clan. Su furia inicial se desvaneció ante esta abominación, esta profanación sacada de la pesadilla más profunda. La figura helada del gran jefe levantó una mano, no para bendecir, sino para atacar. La escarcha se disparó desde sus garras, como agujas mortales, alcanzando a los guerreros más cercanos, que cayeron con gritos ahogados. Sus cuerpos. ¿Supervivencia? La batalla real apenas comenzaba, y su enemigo era la más cruel de las ironías, forjada en hielo y sangre. El mar rugía afuera, un sonido que prometía no peces ni vida, sino la furia helada de un pacto roto, que reclamaba su precio. El clamor se estrelló contra la oscuridad del santuario, como una ola de acero y furia. El aire se desgarró con gritos sedientos de venganza. Las figuras del clan, sus ojos desorbitados por el hambre y el descubrimiento, irrumpieron en la pequeña estancia. Sus armas, cuchillos y hachas toscas se alzaron, no solo contra Isolde, la estirpe del traidor, sino también contra Thorgest, el jarl que los había conducido a esta abyección. Los dos guerreros en el umbral se hicieron a un lado, su miedo eclipsando cualquier lealtad. Thorgest rugió, un sonido salvaje arrancado de su garganta, y levantó su propio hacha, poniéndose entre su gente enloquecida y Isolde. La sangre iba a teñir la tierra antigua, antes de que el primer golpe cayera. Y entonces, de la misma piedra, o quizás del aire helado que la rodeaba, emergió una forma. Al principio, una columna de niebla escarchada. Luego, contornos vagos, huesudos, definidos por la luz antinatural. El clamor del clan murió en sus gargantas, reemplazado por jadeos y susurros de horror. Los que habían avanzado con las armas alzadas se detuvieron en seco, petrificados. La forma creció, solidificándose. Cabello oscuro, una barba, ropa tosca de pieles, un collar de hueso de ballena, idéntico al de Thorgest. Los ojos de Isolde se abrieron con terror, su fe tambaleándose ante lo que veía. Los ojos de Thorgest, fijos en la aparición, se llenaron de una agonía tan pura que quemó más que cualquier frío. Era él, no una sombra, no un espectro. Era él, el gran jefe anterior, su padre,
Pero algo estaba terriblemente mal. El rostro, aunque inconfundiblemente suyo, estaba distorsionado por el hielo, una mueca permanente de dolor y furia helada. Sus ojos brillaban con la misma luz azul de las runas, vacíos de alma, llenos solo de un hambre ancestral. Sus manos, garras escarchadas, se extendieron desde la piedra a la que parecía estar encadenado, crujiendo con el sonido del hielo rompiéndose. El susurro regresó, no solo en la mente de Isolde, sino resonando en el aire, un coro gélido, no un precio, un prisión, la sangre del traidor, la llave que rompe el sello. El padre de Thorgest no había sido simplemente asesinado, había sido el sello que contenía lo que Aegon había invocado con su pacto, atado a la piedra con su vida. Y la llegada de Isolde, de su linaje, al lugar del juramento, no había activado el pacto, sino que había destrozado la prisión forjada con la sangre del padre de Thorgest, la criatura que... Su furia inicial se desvaneció ante esta abominación, esta profanación sacada de la pesadilla más profunda. La figura helada del gran jefe levantó una mano, no para bendecir, sino para atacar. La escarcha se disparó desde sus garras como agujas mortales, alcanzando a los guerreros más cercanos, que cayeron con gritos ahogados, sus cuerpos cubriéndose de hielo al instante. La guarida del lobo negro se había convertido en un altar de sacrificio, y la traición ancestral no era una historia, sino un monstruo de hielo desatado por la propia mano de Thorgest. Isolde, la llave, ahora era el testigo petrificado. Thorgest, el hijo, se enfrentaba a la forma corrupta de su padre, desatada por la sangre de la mujer que había salvado. Honor, venganza, supervivencia, la batalla real apenas comenzaba, y su enemigo era la más cruel de las ironías, forjada en hielo y sangre. Pero algo cambió. La figura helada se detuvo, sus ojos de luz azul espectral que momentos antes devoraban a los Gu. No con furia, no con hambre, sino con reconocimiento. Un reconocimiento milenario. La cruz vibró en la mano de Isolde. Una luz débil emanó de ella. No la luz cálida de su fe, no. Era la misma luz azul espectral de las runas en la piedra. La misma luz que ardía en los ojos del monstruo. El monstruo gimió, un sonido que no venía de su garganta helada, sino de las profundidades de la piedra. Un sonido ronco, como hielo rompiéndose bajo una presión insoportable. No un gemido de dolor, sino de anhelo. Una mano enguantada en escarcha, la mano corrupta del padre de Thorgest, no atacó a Isolde. Se extendió lentamente, crujiendo, hacia el símbolo cristiano en su pecho. Un susurro helado, más fuerte ahora, llenó la habitación, resonando en las mentes de todos los presentes, paganos o cristianos. El pacto, no solo sangre, también el símbolo del reclamo, llevado por la estirpe, para asegurar el pago eterno. El horror heló el aliento en los pulmones del clan. Sus hachas cayeron con un estrépito sordo sobre la tierra escarchada. Esto era peor que cualquier traición. La marca. Ella llevaba la marca. El símbolo de su fe no era un escudo contra la oscuridad pagana. Era la señal del pacto mismo, el recordatorio, la llave definitiva. La cruz de Lord Aegon, no una cruz cualquiera, forjada de metal de las montañas malditas, con un propósito oculto bajo su fachada cristiana. Un juramento grabado en su misma esencia, ligado a la sangre del traidor. El rostro de Thorgest, aún petrificado por la abominación de su padre, se retorció ahora con un nuevo tormento. Un grito silencioso. Había salvado al reclamo, a la portadora de la marca, a la garantía del pacto que mató a su padre y ahora desataba su forma corrupta. La mano helada del monstruo estaba a centímetros de la cruz, a centímetros de Isolde.
Su destino ya no era el sacrificio en un altar pagano, era ser reclamada, reclamada por el pacto que su ancestro forjó. Su fe, su sangre, su propia marca la había traído al centro de la tormenta. La hija de Aegón, el pago. El mar rugía afuera, un sonido que prometía no peces ni vida, sino la furia helada de un pacto roto que reclamaba su precio. El clamor se estrelló contra la oscuridad del santuario como una ola de acero y furia. En aire se desgarró con gritos sedientos de venganza. Las figuras del clan, sus ojos desorbitados por el hambre y el descubrimiento, irrumpieron en la pequeña estancia. Sus armas, cuchillos y hachas toscas se alzaron, no solo contra Isolde, la estirpe del traidor, sino también contra Thorgest, el jarl que los había conducido a esta abyección. Los dos guerreros en el umbral se hicieron a un lado, su miedo eclipsando cualquier lealtad. Thorgest rugió, un sonido salvaje arrancado de su garganta, y levantó su propio hacha, poniéndose entre su gente enloquecida y Isolde. La sangre iba a teñir la tierra antigua, pero antes de que el primer golpe cayera, la piedra tallada en el centro de la sala emitió un pulso violento, no un temblor, sino una convulsión. La luz azul espectral de las runas se intensificó, cegadora por un instante. La escarcha que la cubría no se derritió, sino que se expandió, trepando por los muros, por el suelo, envolviendo la habitación en un velo gélido. La forma creció, solidificándose. Cabello oscuro, una barba, ropa tosca de pieles, un collar de hueso de ballena idéntico al de Thorgest. Los ojos de Isolde se abrieron con terror, su fe tambaleándose ante lo que veía. Los ojos de Thorgest, fijos en la aparición, se llenaron de una agonía tan pura que quemó más que cualquier frío. Era él, no una sombra, no un espectro. Era él, el gran jefe anterior, su padre. Pero algo estaba terriblemente mal. El rostro, aunque inconfundiblemente suyo, estaba distorsionado por el hielo. Una mueca permanente de dolor y furia helada. Sus ojos brillaban con la misma luz azul de las runas, vacíos de alma, llenos solo de un hambre ancestral. Sus manos, garras escarchadas, se extendieron desde la piedra a la que parecía estar encadenado, crujiendo con el sonido de hielo rompiéndose. El susurro regresó, no solo en la mente de Isolde, sino resonando en el aire, un coro gélido. No un precio, un prisión, la sangre del traidor, la llave que rompe el sello. El padre de Thorgest no había sido simplemente asesinado, había sido el sello que contenía lo que Aegon había invocado con su pacto, atado a la piedra con su vida. Y la llegada de Isolde de su linaje al lugar del juramento no había activado el pacto, sino que había destrozado la prisión forjada con la sangre del padre de Thorgest. La criatura que emergía no era un espíritu vengativo, sino la entidad misma, revestida grotescamente en la forma del hombre que la había contenido, la forma del padre de Thorgest, ahora un arma helada contra su propia. Isolde, la llave, ahora era el testigo petrificado. Thorgest, el hijo, se enfrentaba a la forma corrupta de su padre, desatada por la sangre de la mujer que había salvado. ¿Honor? ¿Venganza? ¿Supervivencia? La batalla real apenas comenzaba, y su enemigo era la más cruel de las ironías forjada en hielo y sangre. Pero algo cambió. La figura helada se detuvo.
sus ojos de luz azul espectral, que momentos antes devoraban a los guerreros con hielo, se fijaron en ella, en Isolde, en la cruz en su mano, su única ancla en ese mar de furor y hielo. No con furia, no con hambre, sino con reconocimiento. Un reconocimiento milenario. La cruz vibró en la mano de Isolde. Una luz débil emanó de ella. No la luz cálida de su fe, no. Era la misma luz azul espectral de las runas en la piedra, la misma luz que ardía en los ojos del monstruo. El monstruo gimió, un sonido que no venía de su garganta helada, sino de las profundidades de la piedra, un sonido ronco, como hielo rompiéndose bajo una presión insoportable. No un gemido de dolor, sino de anhelo. Una mano enguantada en escarcha, la mano corrupta del padre de Thorgest, no atacó a Isolde. Se extendió lentamente, crujiendo, hacia el símbolo cristiano en su pecho. Un susurro helado, más fuerte ahora, llenó la habitación, resonando en las mentes de todos los presentes, paganos o cristianos. El pacto, no solo sangre, también el símbolo del reclamo, llevado por la estirpe, para asegurar el pago eterno. El horror heló el aliento en los pulmones del clan. Sus hachas cayeron con un estrépito sordo sobre la tierra escarchada. Esto era peor que cualquier traición. La marca, ella llevaba la marca. El símbolo de su fe no era un escudo contra la oscuridad pagana. Era la señal del pacto mismo, el recordatorio, la llave definitiva. La cruz de Lord Aegon. No una cruz cualquiera, forjada de metal de las montañas malditas, con un propósito oculto bajo su fachada cristiana, un juramento grabado en su misma esencia, ligado a la sangre del traidor. El rostro de Thorgest, aún petrificado por la abominación de su padre, se retorció ahora con un nuevo tormento. Un grito silencioso había salvado al reclamo, a la portadora de la marca, a la garantía del pacto que mató a su padre y ahora desataba su forma corrupta. La mano helada del monstruo estaba a centímetros de la cruz, a centímetros de Isolde. Su destino ya no era el sacrificio en un altar pagano, era ser reclamada. Reclamada por el pacto que su ancestro forjó. Su fe, su sangre, su propia marca, la había traído al centro de la tormenta. La hija de Aegon, el pago, la mano enguantada en escarcha, la mano corrupta del padre de Thorgest, los dedos helados, rígidos, rozaron el metal frío de la cruz. No hubo un choque explosivo, sino una absorción gélida. La luz azul de las runas y de los ojos del monstruo se drenó hacia la cruz. Por un instante, la cruz pareció absorber toda la oscuridad y el frío del santuario. Un grito, pero no de dolor, sino de una libertad agónica, surgió de la forma helada. No la voz del padre, sino algo antiguo, sin eco humano. La escarcha que envolvía al gran jefe comenzó a resquebrajarse. No se derretía, se rompía. Fragmentos de hielo, incrustados con jirones de piel y barba congelada, cayeron al suelo con un tintineo macabro. La figura se convulsionó. El collar de hueso de ballena que colgaba de su cuello, rompiéndose y cayendo. La forma del padre de Thorgest se desmoronaba como una estatua de hielo profanada, revelando no carne, no huesos, sino una columna de aire helado, una negrura vibrante, llena de una luz estelar y gélida que no pertenecía a este mundo. El hedor a tierra seca fue reemplazada. La carne robada, desechada, el reclamo, la estirpe del traidor, cumplido. El clan en el umbral, sus armas aún alzadas, retrocedió. El furor reemplazado por un terror paralizante. Esto no era un enemigo al que pudieran golpear con acero. Era el frío mismo, la oscuridad de antes del tiempo, manifestada. Isolde,
Aferrada a la cruz ahora opaca y extrañamente fría en su mano, sintió que su fe no la protegía, sino que la había señalado. Ella era el faro en la oscuridad que el pacto había esperado. Torges, su hacha aún levantada protectamente, observaba los fragmentos helados del cuerpo de su padre esparcidos por el suelo. Su rostro, una máscara de horror, se torció. No había salvado a la perdición, había salvado a la llave que liberó. La columna de hielo estelar pulsó, su luz gélida extendiéndose. Se giró lentamente. Sus ojos, si es que tenía ojos, no buscaron la salida, ni al clan furioso, ni siquiera a Torghest. Se fijaron en Isolde, y la cruz en su mano ya no era un símbolo de salvación, sino un imán, un faro para lo innombrable que ahora, libre de su prisión de carne y hielo, venía a reclamar lo que Lord Aegon le había prometido hacía generaciones. No la tierra, no la casa, sino el linaje mismo. El precio final. El mar rugía afuera, un sonido que prometía no peces ni vida, sino la furia helada de un pacto roto que reclamaba su precio. La columna de hielo estelar, la abominación cósmica liberada de la prisión de carne del padre de Torghest, pulsó de nuevo. Su luz gélida, que antes consumía a los guerreros con escarcha, ahora se fijó con intensidad devoradora en Isolde. No buscaba aniquilarla, buscaba algo más, forma impía, hecha de luz de estrellas congelada y vacío. Se deslizó por el suelo. El clan, paralizado por un terror que congelaba la voluntad más allá de cualquier frío físico, retrocedía, sus armas cayendo inútilmente. Torghest seguía en el umbral, una estatua de horror, viendo cómo la esencia corrupta de su padre avanzaba hacia la descendiente de su asesino, que ahora era la vasija. La columna se cernió sobre Isolde, su luz gélida envolviéndola. El frío se hizo insoportable, el aire quemando en sus pulmones. Sintió la energía del pacto, milenios de oscuridad y un hambre que no era de comida, sino de ser, de existencia robada. La cruz en su mano, el símbolo del reclamo, vibró con una luz azul intensa, respondiendo a la cercanía de la entidad. La columna de hielo estelar no extendió garras, no atacó. En su lugar, la luz en su centro pareció converger, proyectando sobre Isolde no solo frío, sino una visión. Imágenes grabadas directamente en su mente, tan reales como la escarcha que crecía en sus pestañas. Vio a Lord Aegon no como el sabio ancestro de las, forjada no por fe, sino como el contenedor del juramento, marcado con la sangre del traidor y el símbolo del reclamo eterno. El susurro regresó, no como viento, sino como la propia voz del frío cósmico, llenando sus pensamientos. El pacto era por la existencia, atado a la tierra por el sello de sangre, forzado a la forma, hasta que el reclamo regrese. La sangre de Aegon, portando la marca, la llave y la vasija, no liberación, no muerte, transferencia. Significado la golpeó con la fuerza de un martillo de guerra. Lord Aegon no había hecho el pacto para ganar poder para sí mismo, a cambio de la muerte del padre de Torghest. Había hecho el pacto para proveer una vasija para la entidad, un recipiente mortal, ligando su propio linaje a un destino peor que la muerte. La muerte del padre de Torghest fue solo el sello, la cerradura forjada en sangre para contener la entidad hasta que la vasija marcada regresara al lugar del pacto. Isolde no era un sacrificio, era el objetivo, su sangre, su fe que la había traído hasta aquí, la cruz que creía su ancla. Todo era parte del designio de su ancestro traidor.
La columna de hielo estelar pulsó, y un rayo de luz azul espectral salió de su centro, dirigiéndose no a la cruz, sino a Isolde, hacia su pecho, hacia su corazón. Un grito de horror mudo se congeló en la garganta de Isolde. No era ser reclamada por muerte, era ser reclamada por posesión. La entidad no quería matarla, quería ser ella. La fe que había creído un escudo se desmoronaba. El plan de su ancestro, el sacrilegio final, se estaba cumpliendo a través de ella. El lobo negro había traído la perdición a su puerta, sí, pero esa perdición era la propia estirpe marcada de Isolde, destinada a albergar el horror. El rayo gélido la alcanzó. La habitación se llenó de un aullido cósmico mientras la luz entraba en ella. Thorgest rugió de nuevo, el horror en su rostro reemplazado por una furia desesperada. Su hacha se movió, no hacia Isolde, sino hacia la columna de hielo estelar, un gesto fútil contra una abominación de otro reino. La batalla no era por la vida o la muerte, sino por el alma misma de Isolde, por la posesión de la última vasija marcada. Y el frío eterno apenas había comenzado su conquista. Ha permitido su conquista. El rayo gélido la alcanzó. No fue un golpe, sino una absorción. La luz azul espectral no se estrelló contra ella, se fusionó. El aire en la pequeña estancia gritó, un aullido cósmico que resonó en la carne y el hueso. Isolde sintió una invasión que no era de frío, sino de presencia. Miles de voces, antiguas como el hielo que cubría las estrellas, inundaron su mente, susurrando en idiomas que nunca había oído, pero que entendía instintivamente. El pacto, el hambre primordial, el reclamo. Pero entre el coro gélido, algo más se abrió paso. Un susurro más tenue, rasgado por el hielo, lleno de una desesperación agónica y una furia helada. No era la voz del vacío, era familiar. Una resonancia que Isolde no conocía, pero que sentía ligada a la tierra, al frío que ahora la consumía. Venía de la columna de hielo estelar que se desmoronaba, o quizás de la cruz que ardía con luz azul en su mano. La columna, al volcar su esencia en Isolde, se contrajo, su luz estelar menguando, no desapareciendo, sino transfiriéndose. La forma helada del padre de Thorgest, lo poco que quedaba de ella, cayó al suelo con un estrépito final de hielo roto. El vacío cósmico no entró solo en Isolde, arrastró consigo al sello, al prisionero. El susurro tenue se hizo claro, aunque deformado por el frío que ahora vibraba dentro de Isolde. La estirpe del traidor, la vasija, y la sangre del guardián, la cadena. No liberar, sino encadenar de nuevo. No el pago, sino la prisión compartida. El horror en el rostro de Isolde no era solo por la posesión, era por la comprensión. La cruz no era solo la marca, era el contenedor para ambas esencias. Lord Aegon no había liberado una entidad a cambio de su linaje como vasija. Había intentado atraparla usando la sangre del guardián, el gran jefe, como el sello viviente. Y su propio linaje, marcado con la cruz, como la vasija de contención. La llegada de Isolde no rompió la prisión. La transferencia estaba destinada a recrearla, a encerrar a la entidad dentro de ella, ligada por la sangre del guardián que el pacto había cobrado. Ella no era el pago, era la nueva celda. Una celda andante, forjada de carne cristiana y oscuridad pagana, encadenada al espíritu vengativo del padre de Thorgest. La luz azul se intensificó
dentro de Isolde, desgarrando su carne. Su cuerpo tembló incontrolablemente. Thorgest, su furia ahora mezclada con una comprensión helada, bajó su hacha. No podía golpear a la columna. Ahora era parte de ella. No podía golpear a Isolde. Ella era la prisión. La batalla dentro de ella acababa de comenzar. La fe contra el vacío, el alma de Isolde contra la entidad y el espíritu vengativo del padre de Thorgest, ahora atrapado y furioso, dentro de la misma carne de la descendiente de su asesino, el lobo negro, Abiasá. El urbano gélido le alcanzó. No fue un golpe, sino una absorción. La luz azul espectral no se estrelló contra ella, se fusionó. El aire en la pequeña estancia gritó, un aullido cósmico que resonó en la carne y el hueso. Isolde sintió una invasión que no era de frío, sino de presencia. Miles de voces, antiguas como el hielo que cubría las estrellas, inundaron su mente, susurrando en idiomas que nunca había oído, pero que entendía instintivamente. El pacto, el hambre primordial, el reclamo. Pero entre el coro gélido, algo más se abrió paso, un susurro más tenue, rasgado por el hielo, lleno de una desesperación agónica y una furia helada. No era la voz del vacío, era familiar, una resonancia que Isolde no conocía, pero que sentía ligada a la tierra, al frío que ahora la consumía. Venía de la columna de hielo estelar que se desmoronaba, o quizás de la cruz que ardía con luz azul en su mano. La columna, al volcar su esencia en Isolde, se contrajo, su luz estelar menguando, no desapareciendo, sino transfiriéndose. La forma helada del padre de Thorgest, lo poco que quedaba de ella, cayó al suelo con un estrépito final de hielo roto. El vacío cósmico no entró solo en Isolde. Arrastró consigo al sello, al prisionero. El susurro tenue se hizo claro, aunque deformado por el frío que ahora vibraba dentro de Isolde. La estirpe del traidor, la vasija y la sangre del guardián, la cadena. No liberar, sino encadenar de nuevo. No el pago, sino la prisión compartida. El horror en el rostro de Isolde no era solo por la posesión, era por la comprensión. La cruz no era solo la marca, era el contenedor para ambas esencias. Lord Aegon no había liberado una entidad a cambio de su linaje como vasija. Había intentado atraparla, usando la sangre del guardián, el gran jefe como el sello viviente, y su propio linaje, marcado con la cruz como la vasija de contención. La llegada de Isolde no rompió la prisión. La transferencia estaba destinada a recrearla, a encerrar a la entidad dentro de ella, ligada por la sangre del guardián que el pacto había cobrado. Ella no era el pago, era la nueva celda, una celda andante, forjada de carne cristiana y oscuridad pagana, encadenada al espíritu vengativo del padre de Thorgest. La luz azul se intensificó dentro de Isolde, desgarrando su carne. Su cuerpo tembló incontrolablemente. Sus ojos, antes llenos de pánico, se abrieron de nuevo, pero el miedo había desaparecido, reemplazado por una furia helada que reflejaba la luz de las runas extintas en la piedra. Una mano temblorosa, que era suya, se levantó y tocó su propio cuello, justo donde estaría un collar de hueso de ballena. Una voz surgió de sus labios. No era la voz de Isolde, era ronca, agrietada por el hielo, pero inconfundiblemente familiar para Thorgest. La voz de su padre. La voz llevó el peso de años de prisión y una venganza helada. Los ojos que miraban desde el rostro de Isolde no eran los suyos. Eran los ojos furiosos y fríos del gran jefe caído. Me abandonaste a esta prisión, hijo,
y trajiste a la sangre que me selló. Ahora esta carne es mía, y mi venganza empezará contigo. La sonrisa que curvó los labios de Isolde no era de ella, era una mueca cruel, helada. La mano que tocaba su cuello apretó. El aire en la habitación se hizo mortalmente frío. Los fragmentos de hielo del cuerpo del padre de Thorgest se levantaron del suelo, flotando por un instante, antes de dispararse hacia Isolde. No la dañaron. Se fusionaron con ella, incrustándose en su piel, en su ropa. Isolde ya no temblaba de frío o miedo. Se irguió, una figura híbrida. Su fe cristiana una cárcel para una abominación pagana. Su carne una vasija para la venganza de un padre muerto. Sus ojos el espejo de la furia helada. La estirpe del traidor no era el pago, era el nuevo arma del guardián. El lobo negro había traído la perdición a su puerta, y esa perdición llevaba el rostro helado de su padre, mirando a través de los ojos de la mujer que había salvado. El mar rugía afuera, un sonido que prometía no peces ni vida, sino la furia helada de un pacto roto que reclama. La columna de hielo estelar, la abominación cósmica liberada de la prisión de carne del padre de Thorgest, pulsó de nuevo. Su luz gélida, que antes consumía a los guerreros con escarcha, ahora se fijó con intensidad devoradora en Isolde. No buscaba aniquilarla, buscaba algo más. La forma impía hecha de luz de estrellas congelada y vacío, se deslizó por el suelo escarchado con un movimiento antinatural. Silencioso, salvo por el crujido distante de hielo, se acercaba a Isolde, la llave viviente, la portadora de la marca. El clan, paralizado por un terror que congelaba la voluntad más allá de cualquier frío físico, retrocedía, sus armas cayendo inútilmente. Thorgest seguía en el umbral, una estatua de horror, viendo cómo la esencia corrupta de su padre avanzaba hacia la descendiente de su asesino, que ahora era la vasija. La columna se cernió sobre Isolde, su luz gélida envolviéndola. El frío se hizo insoportable, el aire quemando en sus pulmones. Sintió la energía del pacto, no por tierra, no por riquezas. Vio el precio exigido, no la vida de un jefe, sino el vínculo, el linaje futuro, atado como sacrificio eterno. Vio a Aegon levantar su mano, no para ofrecer sangre, sino para presentar una cruz, la misma cruz que Isolde sostenía, forjada no por fe, sino como el contenedor del juramento, marcado con la sangre del traidor y el símbolo del reclamo eterno. El susurro regresó, no como viento, sino como la propia voz del frío cósmico. Llenando sus pensamientos, el pacto era por la existencia, atado a la tierra por el sello de sangre, forzado a la forma, hasta que el reclamo regrese. La sangre de Aegon portando la marca, la llave y la vasija, no liberación. No muerte. Transferencia. El significado la golpeó con la fuerza de un martillo de guerra. Lord Aegon no había hecho el pacto para ganar poder para sí mismo, a cambio de la muerte del padre de Thorgest. Había hecho el pacto para proveer una vasija para la entidad, un recipiente mortal, ligando su propio linaje a un destino peor que la muerte. La muerte del padre de Thorgest fue solo el sello, la cerradura forjada en sangre para contener la entidad hasta que la vasija marcada regresara al lugar del pacto. Isolde no era un sacrificio, era el objetivo. Su sangre, su fe que la había traído hasta aquí, la cruz que creía su ancla, todo era parte del designio de su ancestro traidor. La columna de hielo estelar pulsó, y un rayo de luz azul espectral salió de su centro, dirigiéndose no a la cruz,
sino a Isolde, hacia su pecho, hacia su corazón. Un grito de horror mudo se congeló en la garganta de Isolde. No era ser reclamada por muerte, era ser reclamada por posesión. La entidad no quería matarla, quería ser ella. La fe que había creído un escudo se desmoronaba. El plan de su ancestro, el sacrilegio final, se estaba cumpliendo a través de ella. El lobo negro había traído la perdición a su puerta. Sí, pero esa perdición era la propia estirpe marcada de Isolde, destinada a albergar el horror. El rayo gélido la alcanzó. La habitación se llenó de un aullido cósmico, mientras la luz entraba en ella. Thorgest rugió de nuevo, el horror en su rostro reemplazado por una furia desesperada. Su hacha se movió, no hacia Isolde, sino hacia la columna de hielo estelar, un gesto fútil contra una abominación de otro reino. La batalla no era por la vida o la muerte, sino por el alma misma de Isolde, por la posesión de la última vasija marcada. Y el frío eterno apenas había comenzado su conquista. El rayo gélido la alcanzó. No fue un golpe, sino una absorción. La luz azul espectral no se estrelló contra ella, se fusionó. El aire en la pequeña estancia gritó, un aullido cósmico que resonó en la carne y el hueso. Isolde sintió una invasión que no era de frío, sino de presencia. Miles de voces, antiguas como el hielo que cubría las estrellas, inundaron su mente, susurrando en idiomas que nunca había oído, pero que entendía instintivamente. El pacto, el hambre primordial, el reclamo. La columna, al volcar su esencia en Isolde, se contrajo, su luz estelar menguando, no desapareciendo, sino transfiriéndose. La forma helada del padre de Thorgest, lo poco que quedaba de ella, cayó al suelo con un estrépito final de hielo roto. El vacío cósmico no entró solo en Isolde, arrastró consigo al sello, al prisionero. El susurro tenue se hizo claro, aunque deformado por el frío que ahora vibraba dentro de Isolde, la estirpe del traidor, la vasija. ¿Y la sangre del guardián? La cadena. No liberar, sino encadenar de nuevo. No el pago, sino la prisión compartida. El horror en el rostro de Isolde no era solo por la posesión. Era por la comprensión. La cruz no era solo la marca. Era el contenedor para ambas esencias. Lord Aegon no había liberado una entidad a cambio de su linaje como vasija. Había intentado atraparla usando la sangre del guardián, el gran jefe, como el sello viviente. Y su propio linaje, marcado con la cruz, como la vasija de contención. La llegada de Isolde no rompió la prisión. La transferencia estaba destinada a recrearla, a encerrar a la entidad dentro de ella, ligada por la sangre del guardián que el pacto había cobrado. Ella no era el pago, era la nueva celda, una celda andante, forjada de carne cristiana y oscuridad pagana, encadenada al espíritu vengativo del padre de Thorgest. La luz azul se intensificó dentro de Isolde, desgarrando su carne. Su cuerpo tembló incontrolablemente. Sus ojos, antes llenos de pánico, se abrieron de nuevo, pero el miedo había desaparecido, reemplazado por una furia helada que reflejaba la luz de las runas extintas en la. No era la voz de Isolde. Era ronca, agrietada por el hielo, pero inconfundiblemente familiar para Thorgest, la voz de su padre. Thorgest, la voz llevó el peso de años de prisión y una venganza helada. Los ojos que miraban desde el rostro de Isolde no eran los suyos, eran los ojos furiosos y fríos del gran jefe caído.
Me abandonaste a esta prisión, hijo, y trajiste a la sangre que me selló. Ahora esta carne es mía, y mi venganza empezará contigo. La sonrisa que curvó los labios de Isolde no era de ella. Era una mueca cruel, helada. La mano que tocaba su cuello apretó. El aire en la habitación se hizo mortalmente frío. Los fragmentos de hielo del cuerpo del padre de Thorgest se levantaron del suelo, flotando por un instante antes de dispararse hacia Isolde. No la dañaron. Se fusionaron con ella, incrustándose en su piel, en su ropa. Isolde ya no temblaba de frío o miedo. Se irguió, una figura híbrida. Su fe cristiana, una cárcel para una abominación pagana. Su carne, una vasija para la venganza de un padre muerto. Sus ojos, el espejo de la furia helada. La estirpe del traidor no era el pago. Era el nuevo arma del guardián. El lobo negro había traído la perdición a su puerta, y esa perdición llevaba el rostro helado de su padre, mirando a través de los ojos de la mujer que había salvado. El aullido cesó. El frío penetrante comenzó a disminuir, lentamente como si el invierno mismo se retirara a regañadientes. En el santuario, Isolde permaneció inmóvil. La luz espectral se atenuó en sus ojos, dejando... La mueca cruel se desvaneció, reemplazada por una quietud sepulcral. Ya no temblaba, estaba rígida, como una estatua de hielo. La esencia del pacto, la entidad y el espíritu vengativo del padre de Thorgest, ahora compartían una única prisión, la carne y el alma de Isolde. Su fe no la había salvado del destino, sino que la había forjado en su crisol más oscuro. Thorgest se acercó, lento, con el hacha aún en la mano, pero sin intención de golpearla. El clan se quedó en el umbral, mudo, sus rostros reflejando el horror y la comprensión. No habían sido testigos de una batalla ganada, sino de una contención lograda a un precio inimaginable. El hambre todavía los roía, pero el terror sagrado de lo que acababan de ver eclipsaba la necesidad física. Thorgest se detuvo ante Isolde. Sus ojos, los ojos de su padre atrapados en esa máscara helada, no le hablaban ahora. Estaban fijos en algún punto lejano, atrapados en un conflicto eterno dentro de esa carne. La profecía rúnica ceaba. No había redención. No había venganza clara. Solo la carga insoportable de lo que había hecho para salvar a su clan. Había traído la fuente misma de su miseria ancestral a su guarida. El precio del pacto no era la hambruna, era la prisión, y esa prisión ahora caminaba entre ellos. Llevó a Isolde de vuelta a la casa comunal. No hubo murmullos, solo un silencio respetuoso y aterrorizado. Se despejó un lugar de honor, lejos del fuego, donde el frío que irradiaba de ella era menos lacerante. Allí la dejaron, sentada, inmóvil, una figura solitaria, una tregua impía entre la fe y la furia pagana, entre el vacío cósmico y la venganza de un espíritu encadenado. Isolde, la cristiana desamparada, reclamada por un voto pagano, se convirtió en la guardiana involuntaria del horror ancestral, el eco helado de una saga de traición y sacrificio. En los días que siguieron, el hielo en el fiordo comenzó a ceder. Los peces regresaron a la mar. La casa apareció de nuevo. La hambruna se retiró. Isolde vivió, o existió, en la periferia de sus vidas. Un recordatorio constante del pacto. Un altar a la desesperación y la contención. La cruz en su pecho, siempre visible, ya no era solo un símbolo de su fe, sino la marca del reclamo, el contenedor del infierno. Y así termina esta saga. El lobo negro,
el clan hambriento, la cristiana desamparada, todos hilos en el tapiz del destino, forjado por un pacto antiguo. El fiordo volvió a vivir, pero la paz fue un frío consuelo, una tregua vigilada, mientras la estirpe del traidor, unida a la sangre del guardián, caminaba entre ellos, la prisión viviente que aseguró la abundancia a costa de la eternidad. Y la historia de Isolde, la mujer convertida en cárcel, ecoaría a través de los tiempos, un sombrío testamento de que algunos votos paganos no se hacen, se convierten en ti. Si esta saga tocó su alma, entonces escuche el llamado del Skald. A nuestra jornada depende la fuerza de nuestro clan, y esa fuerza es vosé. Vosé precisa se inscribe.